El segundo patrón criminal hace referencia a la utilización de estructuras armadas para acallar la labor sindical. Observamos en las sentencias que muchos móviles y muchos hechos de violencia en contra de sindicalistas obedecían a que la labor y la actividad sindical era incómoda para ciertas personas. Y ocurría, por lo tanto, entonces, que quien no estaba de acuerdo con un líder sindical o con las labores realizadas por un grupo sindical acudía a grupos armados ilegales que operaban en determinada zona y contrataban los servicios de estos grupos armados ilegales para cometer violencia en contra de los sindicalistas, para callar su actividad. Por lo tanto, entonces, contrataban grupos armados ilegales, los asesinaban, los desaparecían, etc. Y ahí es donde precisamente nosotros observamos que este patrón criminal encaja perfectamente, porque es una situación recurrente. Utilizar por terceros a grupos armados ilegales para acallar la labor sindical. El contexto es vital para poder imputar delitos de lesa humanidad, delitos de crímenes de guerra. No se concibe una imputación criminal por estos hechos si no cuenta con un respaldo del contexto, que, como reitero, nos va a responder muchas preguntas y nos van a generar muchos elementos que nos sirven para que los investigadores criminales puedan recaudar la prueba. Hay que entender en este caso que ya no es directamente el grupo armado ilegal como en el anterior patrón, como en el primer patrón, que comete la violencia en contra del sindicalista, sino que este inicialmente no es el que entra en juego dentro del hecho, sino que es un tercero que a su vez lo utiliza para cometer la violencia. Entonces, cuando llegan esos casos ya se han adelantado algunas actividades, las cuales primero se tienen que desmenuzar con el cuerpo de fiscales, analistas e investigadores. Se hace una reunión para analizar primero qué es lo que se tiene, qué se ha recibido como tal, qué hay en el caso. Algunos casos que también se originan por una denuncia, ¿no? También hay que mencionarlos, que ya directamente en este caso puede venir una persona, un sindicato o un representante, digámoslo así, un abogado que represente a determinado grupo de víctimas. Se hace una denuncia abierta ante la fiscalía y por el direccionamiento llega a la unidad, y pues esos elementos, ya sea la denuncia o los casos que ya se han adelantado, se toman al interior del despacho que ha sido asignado para que investigue esa situación o trabaje esa investigación, y en conjunto se trabaja. En conjunto hablo del grupo de fiscales con sus asistentes, hablo del grupo de analistas y el grupo de policía judicial. Bueno, nosotros los fiscales que tenemos ya alguna trayectoria, siempre construimos un contexto, pero un contexto empírico, que es esa narración de los hechos donde pretendemos demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió un hecho criminal. Pero un contexto que nosotros mismos construíamos a partir de lo que nos brindaba la investigación criminal, a partir, por ejemplo, de la información que recibíamos de los investigadores criminales. Un ejemplo frente a este segundo patrón criminal de violencia en contra de sindicalistas, recuerdo de las sentencias que analizamos, fue un hecho que se dio en la costa norte del país. La empresa multinacional había celebrado un contrato de suministro de los alimentos a los trabajadores con una empresa nacional, pero los trabajadores se quejaban de la mala alimentación que se les estaba suministrando. Es por ello que el vicepresidente y el presidente de la organización sindical acudieron muchas veces a hacer los reclamos en nombre de los trabajadores ante las directivas de la empresa para que se mejoraran las condiciones alimentarias. La empresa acudió al contratista, pero el contratista nunca quiso solucionar el tema
de la alimentación nunca la quiso mejorar. Y llegó el punto en que el vicepresidente y el presidente de la organización amenazaron con el cese de actividades si no se mejoraban las condiciones. Nunca sucedió y estaban a punto de irse a cese de actividades y ya no exigían que se mejoraran las condiciones, sino que se terminara el contrato de suministro de la alimentación con esa empresa que prestaba el servicio. Al final sostuvieron varias reuniones los líderes sindicales con el contratista, y en esas reuniones siempre el contratista estuvo airado y discutió con el vicepresidente y el presidente del sindicato. Al final de la última reunión que sostuvieron, que fue una reunión muy acalorada, no hubo ningún tipo de arreglo, y en la tarde de ese día, la reunión fue al mediodía, y en la tarde, cuando todos los trabajadores iban para sus casas, tenían servicio de transporte, en el camino un grupo interceptó el bus donde iban los trabajadores. Hicieron bajar a los trabajadores y con lista de los dos líderes sindicales, el presidente y el vicepresidente, los hicieron salir del grupo. Al resto de los trabajadores los hicieron montar al bus, el bus se fue y a ellos posteriormente los asesinaron. Alguien pudo posteriormente reconocer a uno de los miembros del grupo que retuvieron a estos sindicalistas. Se pudo determinar que eran miembros de un grupo armado ilegal que operaba en la zona, y después la investigación arroja que efectivamente se judicializó a los autores materiales, y ellos comentaron y dijeron, cuando aceptaron los cargos frente al hecho, frente al doble homicidio, que habían sido contratados precisamente por el individuo que era el representante legal de la empresa que suministraba los alimentos. Y también fue procesado y condenado este señor por el doble homicidio de estos sindicalistas. Entonces matan a los sindicalistas porque el sindicalista piensa diferente, porque el sindicalista propone, porque el sindicalista es una persona visible que está peleando por unos ideales, está realizando unas conquistas, está luchando por unas conquistas laborales. Entonces esa persona visible, ese líder, pues es fácilmente detectable por el ejército al cual pise la manguera. El sindicalista pues generalmente está proponiendo cosas que de pronto no se adecúan con el statu quo, por ejemplo, digamos las petroleras. Entonces las petroleras tienen un nivel estándar para tratar a los trabajadores, y el sindicato aglutina y pelea algunas cosas, pues es fácilmente detectable por los actores armados que rodean a esas petroleras o a otro tipo de empresas. Entonces, ¿qué me llama la atención? Que es criminalidad organizada y que hay una cultura que envuelve a empresarios, a la sociedad misma, al tejido social, que tampoco lo ve como una cosa demasiado grave o demasiado atentar contra los sindicalistas. Por ejemplo, las amenazas contra sindicalistas es un delito que debería ser gravísimo y que debería, mi despacho debería estar lleno de esos expedientes de las amenazas, y no tengo ni uno. No hay ni un delito abierto, no hay ningún juicio abierto por las amenazas que sé que todos los días sufren los sindicalistas como gremio. Se entiende que quien protesta, desafortunadamente en Colombia, ya para aterrizarlo en nuestro país, pertenece a la izquierda o pertenece o mejor, sigue una cultura política diferente a quien está en determinado momento en el gobierno. Y se tildan de izquierdistas o de pertenecer a determinado actor armado. Eso genera violencia y genera indudablemente lo que estamos viendo, porque Colombia ocupa, si no estoy mal, el segundo lugar en violencia antisindical en el mundo.
Digamos que todos los juzgados especializados, dentro de los que está el 10º, y atendiendo también pues esta función especial que nos ha encomendado pues el acuerdo tripartito de la descongestión, es de relevancia la persona víctima en este caso, que es la persona sindicalizada, el trabajador sindicalizado. Digamos que ese es un punto a tener en cuenta. Pero todos los delitos que conocen los jueces especializados son delitos de una connotación importante, porque son delitos básicamente que atentan contra la seguridad pública. Entonces atentan no solamente contra una persona, sino contra todo el conglomerado social. Son delitos que tienen que ver con terrorismo, delitos que tienen que ver con el concierto para delinquir, con bandas criminales que van a afectar no solamente a una sola persona, sino que en el actuar delictivo, pues digamos, está afectando a toda la sociedad. Fíjese que en este ejemplo, la gran conclusión es que el móvil se da es porque estos señores sindicalistas estaban luchando porque se mejoraran las condiciones de alimentación de los trabajadores. Como fue una piedra de tropiezo esa gestión sindical que estaban realizando estos señores para el contratista, además porque iba a perder un contrato multimillonario, lo que hizo fue valerse del grupo armado ilegal que estaba en la zona, lo contrató para que asesinaran a estos sindicalistas. Fíjese que está claro que encaja dentro del patrón criminal y es utilizar el grupo armado ilegal que está en la zona para acallar la labor sindical. Lo que busca un contexto es entender las lógicas de la violencia, en este caso la violencia contra los sindicalistas, entender quiénes son los principales victimarios, entender cuáles son los planes criminales, patrones criminales y pues en realidad al principio es entender digamos como las lógicas de esa violencia. Ya después lo que buscamos es priorizar las situaciones, los casos, para entender ya lógicas específicas de determinados sectores sindicales y determinados sindicatos. Lo que uno hace es ese análisis contextual. ¿Para qué? Para darle herramientas al fiscal, a la policía judicial en las investigaciones. Hoy el contexto es un contexto más profesional porque se aplican las metodologías de investigación de las ciencias sociales. Entonces le permiten a uno soportar y argumentar de manera más científica y técnica las decisiones que se toman, bien sea en el sistema jurídico de Ley 600 o en el sistema jurídico del sistema acusatorio, para presentar unos buenos alegatos debidamente sustentados y utilizar el contexto bien sea como prueba, bien sea como criterio orientador, como mecanismo audiovisual en una audiencia pública. Entonces el contexto nos va a permitir indudablemente tecnificar la Fiscalía General hacia lo meramente criminal, hacia una investigación concreta que nos lleve a hacer imputaciones a los máximos responsables.